Miembro superior. Ustedes saben que el miembro superior está formado por el brazo, el antebrazo y la mano. Los huesos que lo constituyen son el húmero a la altura del brazo, el cúbito y radio a la altura del antebrazo y el carpo, metacarpo y falanges a la altura de la mano. En este caso vamos a empezar a hablar del primero de estos huesos, que sería el húmero, que se encuentra a la altura del brazo. Yo les hice un dibujo muy rudimentario y muy rústico de lo que sería un húmero, pero la idea es que ustedes vean que se puede graficar fácilmente, sobre todo los huesos que son largos, y siempre a partir de un esquema, de un gráfico y de marcar las partes, es mejor estudiar y se aprende un poquito mejor. Entonces primero vamos a ver el gráfico, después vamos a ver los dibujos en la computadora y por último vamos a ver el hueso real, para marcar siempre las mismas partes, pero a medida que vamos reiterando los nombres vamos aprendiendo y esto va a hacer que sea más fácil el aprendizaje. Entonces acá vemos cómo hice simplemente un omóplato. Fíjense que lo dibujé en su forma triangular, el borde interno siempre lo dibujo plano, el borde externo es el oblicuo, esta es la cavidad glenoidea, ¿recuerdan? Cavidad glenoidea, lo que no dibujé porque está en la vista anterior, ni la espina, ni el acromión, ni la apófisis coracoide. Pero acá tenemos el omóplato y acá tenemos al húmero. El húmero, si se acuerdan, los huesos largos tienen, como todo hueso largo, tiene dos epífisis. La epífisis proximal, que es la que se encuentra más cerca del tronco, y la epífisis distal, que es la que se encuentra alejada del tronco, y entre las epífisis la diáfisis. ¿Sí? La diáfisis que era el cuerpo. Entonces, epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. Y en los chicos tenemos la metáfisis, que es lo que está uniendo la epífisis con la diáfisis, a esta altura y a esta altura, que es el cartílago de crecimiento. Eso no me acuerdo si lo hemos mencionado, pero todos los huesos largos tienen un cartílago de crecimiento, el cual permite que el hueso se vaya elongando hasta que se cierre después de la adolescencia. Bueno, entonces vamos a describir a este húmero. En su epífisis proximal presenta una cabeza, que esta cabeza es un tercio de esfera, que se articula con la cavidad glenoidea del omóplato formando la articulación del hombro. La articulación del hombro es una de las que tiene mayor movilidad en cuanto a ángulos de movimiento. Esta cabeza, o por detrás de la cabeza, tenemos un pequeño cuello que prácticamente no se ve o es imperceptible porque no es marcado como el del fémur. Este cuello es muy pequeño, que se puede marcar como una línea, pero tenemos cabeza, tenemos un cuello y hacia afuera de ese cuello tenemos una protuberancia o una tuberosidad que es mayor, que se llama troquíter, que está hacia afuera en la cara externa, y en la cara anterior tenemos una más chiquitita que está el troquín. El troquíter y el troquín son dos estructuras que tienen que aprender. Y entre ambas tuberosidades, troquíter y troquín, hay un surco llamado corredera bicipital, por el cual pasa el tendón del músculo bíceps. Ya vamos a aprender que los músculos terminan en tendones y los tendones se insertan en los huesos. Por lo tanto, tenemos la cabeza hacia el lado interno que articula con la cavidad glenoidea. Hacia afuera el troquíter, la tuberosidad más grande. Eh, Hacia adentro el troquín. Hacia adelante, cara anterior, el troquín. Y en el medio del troquíter y el troquín, la corredera bicipital, por donde pasa el tendón del bíceps antes de unirse o insertarse en el omóplato. Y esas son las partes que tienen que aprender de la epífisis proximal del húmero. Cabeza, cuello, troquíter, troquín y corredera bicipital. ¿Sí? Ya después la vamos a marcar en el hueso real y en la imagen en la computadora. Luego tenemos la epífisis distal. La epífisis distal en su cara anterior o en su vista anterior tiene 4 estructuras, de las cuales las dos más importantes son las que voy a marcar acá. Esta que está acá en la parte interna se llama tróclea. Se llama tróclea porque tiene forma de polea. La polea es una estructura que tiene así, que tiene una excavación central y que uno puede poner una soga y hacerla girar a la polea. Bueno, en este caso esto tiene formita de polea, es como un cilindro, pero que tiene una excavación central como para poder pasar una soga. Esta es la tróclea. Hacia adentro y hacia afuera tiene una estructura que ustedes ya aprendieron, que son los cóndilos. Los cóndilos eran estructuras redondeadas. Entonces tiene una tróclea que es interna y un cóndilo que es externo. Ya van a ver que la tróclea se va a articular con el hueso, que es el cúbito, y el cóndilo se articula con el otro hueso, que es el radio. Ahora, por arriba de la tróclea
hay una estructura, una parte que sobresale, una protrusión o protuberancia del hueso, llamado epitróclea. Epi significa arriba. Entonces tenemos la tróclea y arriba de la tróclea la epitróclea. Del otro lado tenemos, hacia afuera tenemos el cóndilo y arriba del cóndilo tenemos el epicóndilo, que es la estructura que sobresale. Esta es en la vista anterior, ¿sí? La tróclea, el cóndilo, la epitróclea y el epicóndilo. En la vista posterior tiene una estructura que se llama fosa olecraniana porque ahí se articula, se articula el olecranon del cúbito que va a ser que va a formar la articulación del codo. ¿Sí? Como les digo, son varios nombres nuevos que tienen que ir aprendiendo. Entonces, ¿qué aprendimos en este húmero? Que es un hueso largo que se encuentra en el brazo, obviamente, que en la epífisis proximal tiene la cabeza que articula con la cavidad glenoidea del omóplato. Por detrás de la cabeza o hacia afuera el cuello, que no es muy marcado. Por detrás el troquíter, que es una protuberancia que es la mayor. En la cara anterior una protuberancia menor, el troquín. Y entre el troquíter y el troquín la corredera bicipital, que es un surco por donde pasa el tendón del bíceps. Que pasa por ahí, se apoya el tendón y se inserta en el omóplato. En la epífisis distal presenta en la cara anterior 4 estructuras. Una estructura a modo de polea llamada tróclea, que va a articular con el cúbito. Una estructura redondeada llamada cóndilo, que va a articular con el radio. Y arriba de la tróclea una protuberancia o una sobresaliencia, como ustedes quieran decir, como algo que sobresale del hueso, que es la epitróclea, y del otro lado algo que sobresale, que es el epicóndilo. Esas son las estructuras de la cara anterior. En la cara posterior, ya vamos a ver, tiene una pequeña fosa llamada fosa olecraniana, donde se articula el olecranon del cúbito. Bueno, vamos a cortar este video acá, así no se hace tan largo, prendemos la máquina y lo vemos en más detalle.